damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre el tema del ocultismo. Quizás alguna persona diría, ¿qué tiene de malo el tema del ocultismo? El ocultismo ha estado presente desde hace tanto tiempo en nuestra sociedad que tendemos a hacerlo a un lado considerándolo una moda pasajera. Tal vez no nos impresionan las modas relacionadas con el ocultismo, pero en verdad entendemos la maldad que encierra este tema. No se deje engañar. Participar del ocultismo equivale a traspasar el umbral de una esfera claramente prohibida por Dios. Allí en Levíticos 20, 6 y 7, el mismo Dios dijo, «Y la persona que atendiere a encantadores y adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona», dice Dios, «y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios». ¿Qué tan antiguo es el ocultismo? ¿Qué lo hace tan atractivo hacia las distintas personas? El apetito por obtener conocimiento y poderes sobrenaturales es el mismo que provocó la muerte espiritual a aquellos habitantes primeros en el jardín del Edén. A medida que Satanás canalizaba sus palabras a través de la serpiente, su sutil seducción de Eva puso de manifiesto la atracción innata que todos tenemos por lo desconocido. El ocultismo ha florecido desde ese fatídico día en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿recuerda? Así como el mundo antiguo estaba fascinado con la numerología, no solo la numerología, sino la astrología, la brujería, así nuestro mundo contemporáneo está siendo tentado por una gran variedad de prácticas ocultistas, incluyendo horóscopos, adivinación, guías espirituales, médiums y una sociedad de brujos que está al orden del día. Es trágico que los engañados seguidores que buscan aquellos secretos del poder sobrenatural y del conocimiento oculto todavía sigan siendo embaucados y engañados. Por eso el apóstol Pablo dice allí en 2 de Corintios 11:3, «Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». ¿Pero qué es el ocultismo? Este término describe cualquier práctica que se utiliza con la intención de obtener poder o conocimiento sobrenatural que sea aparte del Dios de la Biblia. En general abarca las supersticiones, las adivinaciones, el espiritismo, la magia negra o blanca y aún la parapsicología. La palabra oculto viene del latín occultus, que significa escondido, encubierto, disfrazado. Podríamos decir que un ocultista realiza diversas prácticas para obtener poderes o conocimientos sobrenaturales. Creo que un ejemplo en la Biblia para referirnos a una persona que siguió el ocultismo es el ejemplo de Manasés. Usted puede leer allí en 2 de Crónicas, en el capítulo 33. Allí dice algunas cosas interesantes. Habla de que a los 12 años Manasés accedió al trono a su devoto padre, el rey Ezequías. Al paso del tiempo, el nuevo rey de Judá se sintió fascinado por el ocultismo. Él siguió a los dioses falsos y por medio de la astrología trató de encontrar dirección en las estrellas. El descenso de Manasés a las profundidades del ocultismo no tuvo límites. Practicó la hechicería, la adivinación, la brujería. No solo consultaba a los médiums y a los espiritistas, sino que sacrificaba niños a sus dioses. Debido a que Manasés y los israelitas cerraron sus oídos a Dios, el Señor envió al ejército asirio para conquistar Israel. Después de derrotar a la nación, pusieron un gancho en la nariz de Manasés, lo rodearon de grilletes y lo llevaron a Babilonia. En su gran aflicción, Manasés se volvió a Dios, se humilló sinceramente y oró con intensidad. Como resultado, Dios lo restauró al trono de Jerusalén. Así aprendió Manasés que Dios es el único Dios vivo y verdadero. Al final, él arrepentido destruyó todos los objetos usados en el ocultismo, prohibió todos los rituales y restauró el altar del Señor. Fíjese qué ejemplo de un hombre que se introdujo en todo lo que es el ocultismo. Pero ¿cuál es la entrada al ocultismo?
Bueno, hay por lo menos 5 principales rutas de acceso hacia el ocultismo. Podríamos enumerarlas de esta manera: superstición, adivinación, espiritismo, magia o hechicería y fenómenos sobrenaturales. ¿Escuchó bien? Voy a volver a repetir. Las entradas principales, las rutas de acceso al ocultismo son la superstición, la adivinación, el espiritismo, la magia o hechicería y los fenómenos sobrenaturales. Son puertas que llevan hacia el ocultismo. ¿Por qué decimos en cuanto a la superstición? La superstición consiste en creer que alguna cosa o práctica tiene poder sobrenatural. Esta creencia no se basa en la palabra de Dios en la Biblia, sino en la tradición. Por ejemplo, la gente dice la mala suerte es provocada por romper un espejo, o los gatos negros, o caminar debajo de una escalera, o en algunos lugares no utilizan en cierto edificio el piso número 13, o el mal de ojo. Bueno, la mala suerte en realidad es una superstición. La buena suerte es provocada por, quizás algunos utilizan patas de conejos, tréboles de 4 hojas, una herradura, o tocar madera, cristales, amuletos, talismanes, estatuas religiosas, otros objetos. Bueno, se habla de que se tiene buena suerte provocada por tal elemento, o mala suerte si pasa por debajo de tal lugar. Pero todas estas son supersticiones. Los creyentes no deben atribuir poderes a las cosas creadas, sino a Dios. Muchas tradiciones culturales no tienen ninguna base bíblica. Aún las tradiciones de la Iglesia pueden hacernos depender equivocadamente de algún objeto en vez de Jesucristo, de una estatua en vez del Salvador, de una cruz o crucifijo en vez del Redentor. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, una puerta que lleva hacia el ocultismo es la superstición. Pero la segunda puerta dijimos que era la adivinación. Cuando hablamos de adivinación, se refiere especialmente a pretender conocer o predecir el futuro, quizás mediante algunas de estas prácticas que vamos a mencionar. Por ejemplo, la astrología. Recordemos que la astrología es el estudio de la posición de las estrellas y los planetas para interpretar su supuesta influencia sobre las personas y los acontecimientos. Y hoy en día en cada revista, en cada periódico va a encontrar un detalle de la astrología, tratando de decirle cómo usted debe vivir ese día o la semana, qué debe tener en cuenta sobre el amor o sobre los negocios. Otra de las adivinaciones es la cartomancia, es decir, leer las cartas del tarot o las 52 cartas, o también los horóscopos, que es predecir el futuro basándose en la división del año en 12 secciones de acuerdo a los signos del zodíaco. A partir de ahí se determinan las influencias sobrenaturales de cada signo según el tiempo, la fecha de nacimiento o la alineación de las estrellas. Eso es utilizar el horóscopo como un medio de adivinación. También se utiliza la quiromancia, es decir, la lectura de las líneas de la palma de la mano, o los juegos psíquicos usando la tabla de la Ouija u otros juegos para buscar respuestas. Puede ser también la vara y el péndulo, que se utilizan para localizar objetos y personas que están perdidas o para diagnosticar enfermedades. O la bola de cristal, adivinando el futuro, observando la bola de cristal, el agua, los espejos. O también el echar suertes, o la lectura de las hojas de té, o la brujería de aguas. Es decir, todas estas prácticas que utilizan varas mágicas de adivinación, que utilizan tazas, bolas de cristal, espejos, bueno, cuántas otras cosas son formas de adivinación. Ahora quiero recordarle lo que la Biblia dice allí en Jeremías 29:8. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Tremendo. Podemos estar introduciéndonos en lo que es la adivinación a través de todas estas prácticas, introduciéndonos en el ocultismo. Recordemos entonces, vamos a repetir cuáles eran las puertas que llevan al ocultismo. Una era la superstición, otra la adivinación. Pero en tercer lugar está el espiritismo.
Pero antes de hablar del espiritismo, me gustaría que entendamos la diferencia abismal entre lo que es la astronomía y la astrología. Cuando hablamos de la astronomía, estamos hablando del estudio científico de los cuerpos celestes que se encuentran más allá de la Tierra, es decir, el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, y el objeto es presentar hechos científicos. Eso es la astronomía, y está muy bien. Pero diferente es la astrología, que es el estudio ocultista de los cuerpos celestes y su influencia en la Tierra con la intención ¿de qué? De revelar un conocimiento del futuro. Mire, una de las principales diferencias es que el Dios de la Biblia no solo prohíbe la astrología, sino que también promete enviar un castigo muy severo sobre quienes la practican. En Isaías 47:13 en adelante, fíjese lo que dice la Biblia en cuanto a la astrología. Dice, «Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve». Fíjese lo que Dios le dice a Israel y que nosotros podemos por aplicación tomar relacionado con este tema de la astrología. Entonces, volvamos a aquellas puertas que conducen al ocultismo. Habíamos mencionado dos. Me gustaría que ahora podamos pensar en la tercera, que es el espiritismo. Mire, el espiritismo es la intención de comunicarse con el mundo invisible a través de alguna de las prácticas que vamos a mencionar a continuación. Una puede ser el espíritu familiar, o también llamado compañero. Generalmente toma el cuerpo de un pequeño animal y se asegura de que sirva y proteja a la persona. O la canalización, que es un guía espiritual o medium que canaliza la información que supuestamente obtiene de un muerto hacia la persona que busca comunicarse con él. Este canalizador está en una posición intermedia entre los dos mundos. ¿Y cuántas películas en la televisión observamos que contienen estos elementos ocultistas? Cuando hablamos del espiritismo, también nos referimos a ciertas prácticas como la necromancia, es decir, la comunicación con los espíritus de los muertos. La psicometría es el conocimiento que se obtiene a través de objetos personales. O la materialización, es decir, la manifestación física de espíritus, de fantasmas, de apariciones. O también, escuchó usted hablar de Halloween, ese día que según algunos es el día más importante del año para el inframundo. Se cree que en ese día los espíritus de los muertos vienen a merodear por la tierra para cometer crímenes violentos. Es cuando las prácticas ocultistas se usan para obtener poder y protección. Sí, a veces lo tomamos como un juego, pero todas estas cosas pertenecen a prácticas ocultistas. Dentro del espiritismo, esa comunicación con el mundo invisible, también está la práctica de podríamos decir, sesiones, aquellas reuniones donde se reciben las comunicaciones con los espíritus sexuales, es decir, tener relaciones sexuales con espíritus invisibles, o aún las escrituras espirituales, esto es, escribir en forma automática estando bajo la influencia de los espíritus. Aún dentro del espiritismo y de sus prácticas encontramos lo que es el amigo espiritual imaginario, que es un espíritu demoníaco que se hace amigo de una persona y la protege. O también el concepto de la reencarnación, es decir, la creencia de que el alma de la persona se traslada de un cuerpo a otro a través de numerosos ciclos de muerte y renacimiento. Mire, la Biblia dice de manera categórica en Isaías 8:19, «Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?» Por eso quiero decirle a usted que puede estar pasando por un tiempo difícil de pérdida de algún familiar y trata de introducirse en estas prácticas ocultistas, deseando comunicarse con sus seres queridos, con su ser querido que acaba de fallecer. Esta práctica está prohibida por Dios, porque en realidad no es el ser amado con el que usted se comunica,
sino que abre la puerta a la profanación que realizan los espíritus demoníacos. Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, y firma yo, Jehová vuestro Dios. ¡Qué tremendo! Todas estas son prácticas ocultistas. Pero la cuarta puerta que me gustaría mencionar, que generalmente nos va a introducir en el ocultismo y que debemos evitar, es la magia y la brujería. La magia y la brujería son intentos de controlar el mundo natural, invocando los supuestos poderes sobrenaturales del mundo espiritual por medio de diversas prácticas. Esto es magia y brujería. Ahora, hay formas de magia, como puede ser por un lado la magia negra y por otro lado la magia blanca. La magia negra está diseñada para hacer el mal usando los poderes espirituales. Los suyos son fines de maldad, tal como obtener ganancias deshonestas, perjudicar a otras personas, a rivales, a enemigos, destruir a otras personas. En esto se enfoca la magia negra. En cambio, la magia blanca está diseñada para hacer el bien por medio de rituales. Pretende traer salud, fertilidad, adivinar o dar alguna información. Mire, tanto la magia blanca como la magia negra son condenadas por la palabra de Dios. Él dice en su palabra allí en Deuteronomio 18:10, un pasaje muy conocido, que dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Qué tremendas palabras al describir Dios qué es lo que quiere. Hablando de la magia y de la brujería, a veces algunas personas intentan utilizar la magia blanca para hacer el bien, para decir: no, esto no está tan mal, esto beneficia a las personas. Sin embargo, Dios lo prohíbe. También dentro de la magia está lo que es el encantamiento, que es esa expresión hablada para protegerse a sí mismo. La persona lo dice y viene una protección sobre ella, o utiliza un talismán o un amuleto para protegerse a sí mismo. Un hechizo es un ritual para levantar poderes psíquicos y usarlos con un propósito específico y práctico. Se puede usar para bien o para mal, pero generalmente se lo utiliza para mal. Ahora, dentro de lo que son los canales de magia, la brujería, están el uso de objetos como los muñecos de vudú, el talismán, los amuletos, ciertas ropas o huesos de pollos, o aún dichos, cantos, encantamientos, hechizos, maldiciones, conjuros. Bueno, todas estas cosas forman parte de lo que es la magia. Aún la Escritura dice allí en Ezequiel 13:20, por tanto así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Fíjese, todas estas cosas no son nuevas, son bastante antiguas. Pero hay una magia moderna en la cual se utilizan libros, videos, juegos de computadoras que incluyen personajes con poderes mágicos, que aquellos jugadores que participan pueden obtener esos mismos poderes. La magia moderna se basa en la antigua religión, sí, bastante antigua, a veces llamada las artes de la brujería. Muchas personas se involucran en la magia moderna sin darse cuenta de que estas son las mismas fuentes de poder que la brujería. Y qué hablar del satanismo, ya que el antiguo adversario de Dios también tiene sus adoradores y manejan el ocultismo. La adoración de Satanás se caracteriza porque es una burla del cristianismo y porque exalta los poderes de las tinieblas y de lo profano. Una amplia gama de personas practican el satanismo. Hay iglesias satánicas introducidas en lo que sería el ocultismo. Algunos afirman su fidelidad a un demonio personal y practican la magia negra, la venganza, los sacrificios rituales. Sin embargo, otros niegan que Satanás sea un ser personal y practican el satanismo como una forma de vida, movidos por su deseo de obtener poder personal que les permita llevar libremente una vida indulgente.
Las prácticas satánicas incluyen la magia negra, el desmembramiento, los sacrificios sexuales, el asesinato de personas o de animales. Todo esto forma parte de lo que es el ocultismo, la magia, la brujería. Recuerde lo que hemos mencionado, Dios lo prohíbe. Deuteronomio 18:10, lo que leíamos hace unos minutos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y Dios dice, es abominación. Dios no lo acepta. Pero en nuestra cultura, a través de los medios de comunicación, vamos viendo programas en los cuales hay una bruja inteligente que hace bien, o encontramos ciertas películas en donde ciertos jovencitos poseen poderes sobrenaturales. Todo esto es una introducción al ocultismo sin darnos cuenta que está manejado por el sistema alejado de Dios. Pero en último lugar, me gustaría que mencionemos los fenómenos sobrenaturales, es decir, la quinta puerta que nos introduce al ocultismo. Estos fenómenos sobrenaturales consisten en la manifestación de algo fuera del ámbito natural, normal. Podríamos decir que acá encontramos lo que es la parapsicología, que es una rama de estudio que investiga las manifestaciones de fenómenos psicológicos paranormales, es decir, de aquellas manifestaciones mentales sobrenaturales. Paranormal significa más allá de lo normal o sobrenatural. Ahora, dentro de lo que son algunos métodos que pretenden dar una base científica para los fenómenos ocultos, podemos mencionar la clarividencia, que es el poder sobrenatural de ver algo que no está presente, o la levitación, que es el poder sobrenatural de elevar objetos o personas para que parezca que está flotando, o la psicometría, que es el poder sobrenatural de identificar los hechos acerca de un objeto, una persona, teniendo contacto con algún objeto usado por esa persona. O quizás escuchó la palabra telequinesis, que es el poder sobrenatural de mover objetos por medio de la voluntad, como tocar un instrumento musical con manos que no se ven. O aún la telepatía, que es el poder sobrenatural de comunicación entre una mente y otra sin utilizar los sentidos. O también la percepción extrasensorial, que es el poder sobrenatural de percibir algo más allá de los sentidos. Todos estos son fenómenos sobrenaturales. Bueno, ya hemos mencionado entonces estas 5 puertas que abren el camino para que una persona se introduzca en el ocultismo. ¡Cuidado! Como hijo de Dios debemos tener cuidado porque está prohibido por Dios. Estas puertas fueron utilizadas por el mismo Satanás allá en el jardín del Edén para engañar al ser humano y hacerle creer que iba a haber cosas que no conocía o hacer tal como Dios, sin darse cuenta Adán y Eva de las consecuencias funestas para su vida y para su posteridad. Ahora, ¿qué relación hay entre el ocultismo y el mal? Claramente, la Biblia declara que el ocultismo es algo real y que es obra de Satanás y de sus demonios. Hasta los fariseos reconocían esa verdad y acusaron a Jesús de usar los poderes demoníacos para sanar al ciego y al mudo. Podemos decir que los fenómenos ocultistas son reales, pero no vienen de Dios. Podemos decir también que el poder del oculto es malo, que la participación en el ocultismo es algo progresivo. Al comienzo parece inofensivo, pero luego produce ataduras profundas. Podemos decir también que la participación en lo oculto lleva a la persona a estar bajo el control de Satanás, y ya vamos a ver en el próximo programa cómo puede haber no solamente obsesión, sino posesión. Podemos decir también que las prácticas del ocultismo van contra los mandamientos bíblicos, y hemos mencionado algunos versículos de la palabra de Dios. El ocultismo también provoca una rebelión contra Dios. Queremos conocer cosas que no conocemos, que están ocultas. Cuando la misma Escritura dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es decir, Dios quiere que conozcamos aquellas cosas necesarias para nuestra vida y para nuestra edificación. Bueno, el tiempo se nos está acabando en este programa, pero me gustaría terminar haciéndole pensar que
uno puede ir de victoria en victoria, evitar introducirse en el ocultismo, evitar muchos males si tiene una relación personal con Dios. Esto se obtiene a través de Jesucristo, de que Él vive en el corazón, porque cuando Jesucristo vive en el corazón, entonces ninguna fuerza ocultista, ningún poder satánico puede hacernos daño. Y quizás usted, sin darse cuenta, pensando que era algo inofensivo, se ha introducido en ciertas prácticas ocultistas y se da cuenta que necesita hacer un cambio, que necesita dejar todo esto, porque no agrada a Dios. Si usted es un hijo de Dios y se ha introducido en alguna de estas prácticas, necesita renunciar, necesita ir delante de Dios y decirle: Dios, renuncio a todo esto. Esto no me hace bien, esto me aleja de tu voluntad, esto quita el poder en mi vida espiritual. Necesito que me limpies de tal manera que pueda avanzar y honrar tu nombre y ser luz y sal sobre esta tierra, marcando lo que es tu voluntad. Y si usted mira y examina su vida y se da cuenta que nunca recibió a Cristo, este es el tiempo. Este es el tiempo en el cual venga a Él y le diga a Jesucristo: mi vida está a la deriva. Es una vida que intenta ser agradable, una vida que intenta tener felicidad, una vida que intenta avanzar, pero me introduje en ciertas prácticas ocultistas que están haciéndome mucho mal. Dígale: hoy necesito que cambies mi corazón, hoy necesito que con la sangre de Cristo me limpies de todo esto y me hagas un hijo tuyo, una hija tuya, y me hagas iniciar una vida cristiana, una vida diferente, en el cual no necesito buscar ciertas prácticas para tener poder o para ser diferente, porque si te tengo a ti, tengo todo. Dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Le animo entonces a pensar de esta manera, y en el próximo programa vamos a seguir analizando sobre el ocultismo. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparaelcorazon.org. Esta es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.